de los candidatos. Entonces, propaganda electoral, aclarando que es la que se desarrolla para promover un proyecto, una idea política, con el fin de conseguir electores. Entonces, esa solamente puede empezar a realizarse 3 meses antes de las fechas de elecciones. Y me refiero a la propaganda que tiene que ver con los espacios públicos, porque también está la propaganda por medios como la radio, que deben empezar 60 días hábiles antes de la elección. Y ahí comienzan también otros fenómenos que se padecen diariamente con este tema de las comunicaciones. Y es que solamente 3 meses antes pueden hacer propaganda, poner afiches, poner vallas, ¿no? Con ciertos límites, porque la administración, la autoridad electoral también limita la cantidad de cuñas, vallas. Pero nos encontramos con otro fenómeno curiosísimo que han sabido manejar algunos expertos en los temas electorales, y son las consultas que los partidos hacen para escoger sus candidatos. Una expresión democrática muy interesante. Y esto le permite a los candidatos de la consulta empezar a hacer propaganda, la que quieran, mucho antes de lo que determinan las normas. Entonces, si yo soy una consulta, empiezo a hacer propaganda para que vote por mí para la consulta. Yo soy el mejor candidato para la alcaldía del municipio X, así que por favor vote por mí en la consulta del partido. Y viene haciendo propaganda 3, 4, 5, 8 meses antes que la que le corresponde a los que van a ir sin consulta previa. Ha habido discusiones, ha habido debates y no se ha podido controlar, porque finalmente la gente que va a una consulta tiene derecho pues, a promover su proyecto para que los escoja como candidato. Y el otro fenómeno que también vivimos son aquellos alcaldes que promueven sus candidatos, ¿no? Luego entonces comienzan a mover sus campañas de sus políticos a través de libros, la publicación de mi libro sobre las ejecutorias que yo hice en la alcaldía, la administración, foros al respecto, y entonces cogen una ventaja bien grande sobre los otros que sí cumplen pues, con los requisitos básicos como candidato que va sin esas características. Se ha hecho todo lo posible, el Consejo Electoral ha trazado límites, pero tengo maneras ingeniosas de hacerlo. Están prohibidas, por ejemplo, las actividades de propaganda electoral por la televisión, solamente para las campañas presidenciales. Sin embargo, ustedes ven todos los días programas de opinión pública donde entrevistan a los candidatos a la alcaldía, los foros con los candidatos a las alcaldías, los noticieros que entrevistan a los candidatos a las alcaldías, a las gobernaciones, y la posta es una manera de violar, de pasarse por la faja, en el término coloquial, pues las normas. Que eso solamente está dirigido a los partidos presidenciales, pues no, aquí todas las concejales participan en eso. Entonces, ¿qué hacemos? Si la cultura ciudadana no colabora con eso, no es fácil poder superar esos temas, y el Consejo Electoral pues se ve en la imperiosa obligación de decir, no, pues es válido, el respeto al derecho a la opinión, a conocer la gente la opinión de los demás, a respetar la opinión. Entonces, en esos noticieros, con temas de opinión, programas de opinión, sí puede cumplirse con este tipo de comunicaciones, sin tener en cuenta a los demás que de pronto no están marcando un puntaje en las encuestas de opinión. El Consejo Electoral, dentro de sus garantías, pues tiene que poner límites al número de vallas, a los pasacalles, afiches, ¿no? Y todo eso controlado para que no la supere, pero algo más importante, para que tampoco violente los topes. Y ahí es donde más cuidados se tienen, porque finalmente todo eso tiene un costo y todo eso va a los gastos de las campañas y deben estar controlados. Pero con todo eso, encontramos gente que cada vez que hacíamos esas investigaciones, el señor, usted puso unos pasacalles en ese municipio, y el otro, yo
no sé, yo nunca he ido a ese municipio, ¿cómo así? Que me acuerdo. Entonces, averiguando quién era cualquier chisgarabiza ahí del pueblo, que pura paja. Era mandado por el candidato que hiciera eso. El candidato no parecía para nada, no se podía sancionar al candidato. Y pues, había que sancionar al que puso la valla, ¿no? Toda la norma. Y a ese no le importaba nada porque finalmente pagaba la multa. Y la multa la pagaba el candidato, ¿no? Y eso estaba dentro de su presupuesto de campaña. Entonces, la gente estaba dispuesta a hablar las leyes, a hacer las normas para tener más propaganda, pero no figuro yo, no aparezco yo, no me pueden hacer nada, no quedó mal. Candidato, que sea gobernador o alcalde, y su nombre que ni siquiera respeta las normas electorales, que se puede esperar de ese sinvergüenza, me faltaba. Entonces, se las arregla para que terceros, desconocidos, hagan entonces el trabajo, confiesan, sí, no, yo no sabía, es ignorancia, la ignorancia de la ley no se excusa, bueno, pero ¿cuánto de tanto? Y eso está bien. Es una forma estratégica que se maneja dentro de todos esos temas de los límites, de los temas de comunicación. Hay límites también que obligan a respetar las otras actividades de los demás grupos políticos, de los partidos políticos, como es el respeto a sus eslogan, como es el respeto a sus símbolos, el respeto a sus escudos, a sus características. Hay limitantes en la comunicación para que no usen los símbolos patrios, ¿no? El escudo de Colombia, la bandera de Colombia, que es muy dado por una Colombia justa, por una Colombia libre, por la bandera de Colombia atrás. Todo eso está prohibido y de alguna manera genera efecto en la decisión también de los locales. No solamente es la autoridad electoral la encargada de hacer este tipo de controles y este tipo de límites, son las autoridades también administrativas de los municipios, de las gobernaciones, de la nacional, y se reúnen los registradores, que son los encargados de esa organización electoral, con los alcaldes, con los gobernadores, para fijar los lugares donde esas vallas, donde ese tipo de información. No en cualquier sitio, no se pueden utilizar los bienes del Estado para colgar pasacalles, bienes en los puentes y los usan cada rato, es un tema prohibido. Y ahí también interviene la autoridad policía, administrativa, y también genera otro tipo de sanciones. Como ustedes pueden darse cuenta, pues hay muchas limitantes y mucho control para evitar el abuso en los medios de comunicación o las formas de comunicar en las campañas electorales. Pero ustedes saben, aquí todas las campañas electorales encuentran vallas por montones, se pueden a contarlas, y si esto ya se pasó de las vallas que ordenan para un partido, y un solo candidato tiene más vallas que las que puede para un partido, y la lista tiene 100 candidatos al Senado, o 20 o 40 para el Consejo, por supuesto. La contaminación visual, la contaminación información es terrible, y ahí sucede. Entonces es cuando uno dice, no es que no tengamos normas, las tenemos, pero es que la gente no las cumple. Y a pesar de que se toman decisiones de policía, como bajar vallas, bajar pancartas, vuelve y aparece. Y finalmente, pues eso tampoco da para meter a la gente en la cárcel. Y vuelvo y digo, mientras no haya educación, mientras sea el ciudadano que tome conciencia, tanto el elegido o el que va a ser elegido como el que elige, pues tenemos la inteligencia suprema para no cumplir con esas normas. Decía hace unos minutos de nuestra cultura, esa española, cuando llegaron los conquistadores y se tomaron toda esta región de la Nueva Granada. Entonces, todos esos personajes, los encomenderos, tenían un dicho que hizo carrera y se practica todavía. Cuando llegaban las normas del rey, las leyes de Indias, eran muy justas.
los indios, muy protectora de los indios. Ellos decían, se obedece, pero no se cumple. Y parece que eso quedó marcado en nuestra cultura. Aquí somos expertos para obedecer, para la ley, pero a la hora de cumplirla, no las cumplimos. En la ley del embudo. Ahí decía un columnista que el único taxista bueno que conocemos es el que en ese momento nos lleva. Llamamos a un taxista. Cuando si estamos de afán, no importa, traes el semáforo en rojo. A ver quién trae a las calles. No es. Siempre buscamos y cómo justificamos nuestro proceder. O sea, nosotros sí podemos hacerlo, el no cumplirlo, pero lo demás es error, respeto, pero eso es parte también de nuestro tema de educación. Existen los espacios gratuitos en radio, en televisión, esos comienzan 2 meses antes y hasta 48 horas de las elecciones. ¿Quiénes tienen ese derecho de participar en esas actividades? Los partidos políticos, los movimientos políticos, los grupos significativos de ciudadanos y los promotores del voto en blanco. Entonces, ustedes ven que los partidos organizan después de un noticiero, salen 3 minutos dando declaraciones y sus opiniones. El Consejo Electoral debe velar para que haya equilibrio, que todos los partidos, los movimientos políticos y grupos tengan el mismo número de espacios, el tiempo sea el mismo. Y lo mismo sucede con la propaganda que se paga. En el caso de las cuñas, de los avisos, en los medios de comunicación también se exige a los medios de comunicación que sean equilibrados, no solamente recibirle a unos la propaganda y a otros no. Que el periódico, usted no les recibe propaganda y punto, y hagan lo que quieran, eso no puede ser. Y también pues, hay límites de propaganda en ese sentido para evitar precisamente lo que hablamos en un principio, que los poderosos, los plutócratas, tomen ventaja sobre unas promociones, digo yo, unas figuras que defienden sus intereses locales en su comunidad. Aquí llegamos entonces, después de tener pues claro la campaña electoral, la electoral, las garantías que debe dar la autoridad electoral, al tema tan delicado es el de hoy de las redes sociales. Y que bueno, ya lo tratarán ustedes con más profundidad de lo que yo voy a hacer aquí. Solamente lo que puedo decir es que en tema de normas y jurídicamente hablando, muy atrasados. No tenemos las suficientes normas ni la claridad total para poder definir cómo controlar ese tema. Una de las más importantes características, tal vez la más importante en estos procesos de propaganda electoral, es que esa se desarrolle sin que medie la voluntad de las personas. Como por ejemplo, cuando ponen una valla en la carrera séptima con calle 63 y uno va en su carro pues para su casa y obligatoriamente pues tiene que ver una valla. O sea, no me dé la voluntad. O sea, yo no puedo decir no la quiero ver, no la veo, no me interesa verla. No, pues que la ven, que pase y la ven. De una manera consciente o subliminal, pero la está viendo. O sea, están interviniendo en su voluntad. Lo que no es producto de esa característica, o sea, donde no me da la voluntad, como es en el caso de las redes sociales, que de alguna manera nadie está obligado a estar mirando esas redes sociales. Ahora, si hay propaganda en redes sociales, que paga para que en tales programas que uno está viendo salga publicidad, ¿no? Muñequitos diciendo, no diciendo. Pero en términos generales, todo lo que se maneja en redes sociales es voluntario. La gente empieza a buscar lo que quiere buscar, o lo que es más. Está buscando lo que no se le ha perdido y entonces se encuentra con una cantidad de mensajes que afectan pues, la psiquis
del elector. Y ahí donde la autoridad electoral pues no tiene cómo controlar. Es decir, es que yo pertenezco a un grupo, ¿no? Un grupo de amigos en las redes sociales, y nos mandan mensajes, ¿no? Y propaganda. Pues bueno, pues si no la quiere ver, pues simplemente o se sale del grupo o no abre, no lee el grupo. Pero eso sí es su voluntad, si lo lee o no lo lee. Entonces ahí, dentro de esa sutileza que planteamos hace unos minutos, pues no se tipificaría la propaganda. No habría propaganda. Es como si nos sentáramos aquí en este momento, que estamos charlando de política, con un café, y cada quien da su opinión, y yo me pongo bravo y me espeluco, y que hay que votar por Pepito de los Palotes. Entonces, eso no puede ser considerado propaganda, porque finalmente el que no quiere oírlo pues se va, que es distinto a toda esa propaganda masiva externa, o en la radio que uno oye las noticias, la música, y entonces vote por no sé quién, vote por no sé cuándo se pagó para que eso llegara, y ahí no me dé la voluntad del ciudadano. ¿No? Que voy a pagar el sí, ya, caray, voy a pagar, ya oyó la propaganda, ya pasé por la 63, pero ya la vi. Entonces, ese es el tema más delicado sobre las redes sociales. Hay que legislar más, hay que trabajar más eso, porque no es tan cierto. Las redes sociales, cuando hoy vive uno agarrado de un celular con el computador, pues inevitablemente a veces sin querer va entrando a temas que uno diga, no, no lo quiero ver, no lo veo, capaz, pues bueno, pues ya la vio. Pero no hay manera de mostrar que esa persona realmente fue víctima de un mensaje sin que le diera su voluntad. Para después que le van a decir todos los amigos, ¿qué estaba buscando? ¿Qué está buscando lo que no se le ha perdido? Pues chúpele. Entonces sale uno contra ella, ¿cómo le parece que se vagabundo, candidato, no sé qué? ¿No? El que no está con nuestro pensar es un vagabundo. Se puede ser vagabundo. Ese es uno de los problemas graves de las redes sociales. Y por supuesto, el contenido de las redes sociales, que ahí sí, de alguna manera, se podría controlar. Ya no es la autoridad electoral, ya son las autoridades administrativas. Porque hay abusos, amenazas, mensajes de violencia que ya está rayando el Código Penal. Pero el otro es la agresión verbal, la vulgaridad, la falta de respeto. ¿Qué hacemos con eso? Lo que dije en un principio, mientras no haya educación, mientras el ciudadano no esté bien educado, a ser tolerante, a respetar las diferencias, a debatir, a controvertir, pues no hay nada que hacer. Sencillamente, este personaje me cae mal y es un tal por cual, y se rayos, y mensajes violentos y demás. Mire que en eso hay cosas muy complicadas. Ustedes recordarán, hablando de las experiencias que conocí con la ciudad electoral, la campaña de Álvaro Uribe, el Centro Democrático, creo que la primera vez que salió como Centro Democrático, donde salía la cara de Álvaro Uribe, su cuerpo, con la mano aquí, el corazón grande, me acuerdo bien, ¿no? Álvaro Uribe, ¿no? El Consejo Electoral obligó a retirar ese símbolo, porque era una propaganda abierta, utilizando el nombre, la cara de una persona y demás. Yo fui de los que no, que sacó el voto, entre otras, porque precisamente la Corte Constitucional, en ese sentido, había dicho que la libertad de expresión permite todos los espacios y que mientras no utilice símbolos prohibidos como los pagos o los de otra campaña, esta libertad de utilizar los símbolos que considere, sean los que sean. Eso tiene tanto de largo como de ancho, porque entramos en temas como hasta dónde se justifica que aquellas organizaciones políticas que utilicen símbolos como por ejemplo la esvástica
nazi, que en un momento dado pues vende un mensaje pues, que la historia rechaza hoy por hoy, como es la persecución a los judíos, símbolos como la de los falangistas, los fascistas, los comunistas extremos, que uno dice, no, eso no debe usarse, eso se debía prohibir, porque su mensaje es un mensaje de odio, es un mensaje de maldad, de crimen, de persecución, de violencia. Pues no, la Corte Constitucional en eso así lo planteó. El derecho a ofender. Pues para eso porque lo permite. O sea, usted mientras no utilice los símbolos que no le corresponden, que son de otro, pues úselos. Y, sin embargo, el Consejo quiso ir un poco más allá. Pues, en algunos casos no sé con qué intención, en otros con buena fe, pero iban totalmente en contra de lo que para ese tema había fallado la Corte Constitucional, hasta el punto que recurrieron a una jurisprudencia mexicana, que me pareció ya abusivo, pero bueno, el caso es que esos temas son muy difíciles, muy complicados, y fíjese que las mismas leyes de una jurisprudencia en ciertos aspectos permiten eso, mensaje de odio, porque usted es libre y puede expresar libremente. Bueno, que sin ofender, que uso del lenguaje, pero finalmente con palabras muy hermosas, con flores, también pues, se puede promover la destrucción y la violencia. Y las autoridades locales no pueden hacer más allá de lo que hacen. Por eso repito, mientras no tengamos una ciudadanía educada, no es mucho lo que podemos esperar sobre este tema. El doctor nos informa que por temas de tiempo, ya 5 minutitos. Listo. Entonces termino con un tema que sí, lo voy a hacer muy rápido, que para mí es muy